Hola chicos, chicas, amigos de enterados. Tenemos con nosotros el Huawei Tollband V5, que lo hemos estado probando un par de semanas. Este es un rastreador de actividad física que, como puedes ver, es capaz de rastrear nuestros pasos, nuestro sueño, nuestro ritmo cardíaco, el entrenamiento que realizamos, además del nivel de estrés. También nos permite hacer llamadas, y a diferencia de otros wearables, no tenemos que hablar con nuestra muñeca, ya que es un dispositivo desmontable. Son dos piezas, el cuerpo y este pequeño auricular Bluetooth, que realmente funciona muy bien. El cuerpo pesa 40 gramos y el auricular apenas 14.3 gramos. Si miramos la pantalla, este es un panel AMOLED de 1.13 pulgadas. La pantalla táctil es de vidrio de 2.5 de arco completo. Podemos ver incluso los datos cuando hay sol. Si vemos los laterales, veremos el botón de encendido aquí y el micrófono dual con cancelación de ruido, que reduce el sonido en los ambientes bulliciosos. En la parte trasera podemos ver la entrada tipo USB tipo B, por lo que podemos cargarlo. Y ahí queda. Si volvemos a la pantalla, su interfaz es bastante simple y sencilla de usar. Tan solo basta con deslizar el dedo para pasar a las diferentes opciones. Podemos acceder a las estadísticas. Por ejemplo, hoy he caminado 1508 pasos. Su diseño es bastante elegante, liviano y cómodo. Tiene un cuerpo metálico que combina perfectamente con los diferentes outfits que vamos a usar. Además, recuerden que también tenemos las pulseras, que están hechas de silicona, metal y cuero italiano. Este de aquí es de cuero. Podemos elegir las diferentes caras de acuerdo a nuestros gustos. Por ejemplo, entramos a la parte de más y acá vemos lo que son las caras, y acá están los modelos. A mí me gustó. Vamos a elegir este de acá. Entonces yo lo apago, prendo y está la cara. Bueno, seguimos con nuestros pasos y el sueño, mis pasos y sueño. En cuanto a la batería, esta es de 108 mAh, que da una autonomía de aproximadamente 3 días y medio, pero se carga muy rápido. Sobre las llamadas telefónicas, esta es la parte que más nos ha gustado, ya que puedes responder si alguien nos llama y no tienes la necesidad de sacar el celular. Esto en realidad nos pareció muy útil y seguro cuando nos encontramos en zonas peligrosas, ya que no tenemos la necesidad de sacar el dispositivo móvil. De igual forma, también podemos hacer llamadas desde la Tollband V5, pero solo se puede llamar a alguien si éste se encuentra registrado en nuestros contactos. Aunque también podemos devolver la llamada si es que una persona nos llamó y el número se quedó guardado como llamada perdida. Tenemos que sacar el auricular de la correa del cuerpo. Si no, de esa forma no vamos a poder realizar ninguna llamada. Además, es muy fácil de colocar en la oreja y se escucha en realidad bastante bien. Lo hemos probado y no hemos tenido ningún problema en recibir llamadas. Incluso también podemos escuchar música, podemos ver video y se escucha muy pero muy bien. Otra cosa que nos permite la Tollband V5 de Huawei es recibir notificaciones desde las aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram. Para verlo, solamente deslizamos nuestro dedo de izquierda a derecha y podemos ver las notificaciones que nos han llegado.
Tocamos la pantalla y lo leemos. Y luego de leerlas se borrarán. Aunque también puedes eliminarlas todas. Es como un aviso y si es urgente, y ahí sí tendríamos que sacar el dispositivo móvil para responder. El registro de nuestra actividad física necesitaremos activarla. Es decir, cada vez que vamos a entrenar, debemos tocar qué opción vamos a hacer. Tenemos el entrenamiento. Acá hay varias opciones. Yo voy a escoger caminata al aire libre. Y el objetivo es caminar 5 kilómetros y cada kilómetro me va a dar una alerta. Vamos a empezar. Y empezamos. Acá está la distancia, la duración, las calorías. Entonces empezamos. Entonces acá, como verán, nos miden el tiempo, el kilómetro que hemos corrido, nuestro ritmo cardíaco, cuántas calorías estamos quemando, los minutos y todo ello, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos en el kilómetro 3 y ya no queremos seguir en nuestro entrenamiento, lo único que ponemos rojito y finalizamos nuestra sesión. Y ahí tenemos todo. Ahora hablemos sobre la aplicación de Huawei. Este es compatible con Android 4.4 en adelante, con iOS 9.0 a más, y en los teléfonos Huawei con el EMUI 4.1 en adelante también. Nosotros lo hemos usado con el P20 y la aplicación ya se encuentra en realidad instalada y solo debemos configurarla. La aplicación es Salud, pero si nuestro terminal es de otra marca, recuerden que la app está disponible tanto en Google Play y en App Store. Hay que tener en cuenta que en otros celulares se te pedirá que instales los servicios móviles de Huawei. Hay que tener en cuenta también que tenemos muchas más opciones cuando lo instalamos en un smartphone Android que en un iPhone, pero igual funciona bien. Si vamos a la aplicación, lo primero que veremos son la cantidad de pasos. Son la cantidad de pasos. También vamos a poder acceder a nuestro registro de ejercicio. También tenemos lo que viene a ser la frecuencia cardíaca. Tenemos también lo que es nuestra estadística de sueño, si vamos o no ganando peso y el nivel de estrés. Sobre la calidad de sueño, nos entrega un informe bastante completo y certero de nuestro sueño, aunque debemos de activarlo. Por ejemplo, si activamos el Huawei True Sleep, recibimos estadísticas de sueño profundo, sueño ligero, sueño REM. Acá tenemos. Y acá también va nuestra calidad de respiración, si es que cuántas veces nos hemos despertado y la continuidad de nuestro sueño profundo. Podemos acceder a lo que significa cada opción, ¿no? Ahorita vamos a poder ver lo que significa cada opción y la app nos aconseja qué debemos hacer para lograr una buena calidad de sueño. También podemos sacar una estadística de cuántas horas dormimos al día, a la semana, al mes y al año. He estado durmiendo muy poco, 4 horas 40 minutos, por lo que la aplicación me recomienda de que duerma un poco más. Pero como dijimos, para una lectura completa debemos activarlo, ya que por defecto viene desactivada. Entonces, solo obtendremos los datos de sueño profundo y sueño liviano. Vamos a ver la diferencia. Acá ya está activada, pero hace unos días estaba desactivada. Y solamente me daba el sueño profundo y sueño ligero. Al día siguiente lo activamos y me da el sueño profundo, sueño ligero, sueño REM. Y su activación también varía la batería, ya que si, como le decíamos al principio, dura un aproximado de 3 días y medio, este se puede reducir a 3 días aproximadamente cuando está activo. También podemos configurar una alarma, no molestar,
establecer contactos favoritos, informe del clima y la manera de cómo queremos que se encienda, moviendo la muñeca, girando la mano. También tenemos la opción de activar el Huawei True Relax para monitorear el nivel de nuestro estrés, que es este de acá. Este nos entrega un informe del nivel de estrés que tenemos a diario y lo va a calificar desde alto, medio, normal o relajado. Y acá vamos a poder ver nuestro nivel de estrés y vamos a ver incluso las horas cuando hemos tenido el nivel alto, medio, normal. En este caso yo lo tengo normal, ¿no? El sensor de frecuencia cardíaca es bastante bueno, ya que nos hace un seguimiento las 24 horas del día, pero también podemos medir nuestro ritmo cardíaco al momento en que quedamos desde la pulsera apretando la dirección, la opción de acá. En estos momentos no me sale nada porque no tengo la pulsera puesta, y acá tampoco, pero acá lo va midiendo mi frecuencia cardíaca, no tengo aquí, pero vamos a poder ver incluso, por ejemplo, este es el día de ayer y acá me sale que mi frecuencia cardíaca es de 89, ¿no? Y aquí midiendo, vamos a ver, me pide que me quede quieto, midiendo la frecuencia cardíaca, ¿no? Otra, 76. Otra de las opciones que nos ha usado bastante del Huawei Toll Band V5 es que lo podemos usar como un disparador remoto, disparador de cámara. Solamente recuerden que el Huawei Toll Band V5 está sincronizado ya con el P20 y lo único que hago es apretar la cámara. Y una vez hecho esto, me sale el icono de cámara y vamos a probarlo. Tal el celular y solamente aprieto el icono. Al apretar ya tomó la foto y aquí lo podemos ver incluso. Es la foto que hemos tomado. Ideal para aquellos que quieran tomar selfies o una foto nocturna, ¿no? Es bastante útil. Incluso si no encontramos nuestro móvil, nos permite ubicarlo aún esté en modo de silencio. Lo único que tenemos que hacer es entrar a la parte de más y dice buscar teléfono. I'm here. I'm here. I'm here. El Huawei Toll Band V5 ya se encuentra disponible en Perú y ha venido en los colores negro, azul y marrón. Pero voy a mostrar un poquito cómo viene la presentación. Esta es la caja. Acá viene enrollado el celular. Y dentro tenemos la guía, la garantía, es el cargador. Recuerden que su cargador es el cable USB tipo B y viene dos reemplazables, ¿no? Para poder tenerlo. Yo de acá. Vamos a ponerlo aquí. Como ya habíamos mencionado, el Huawei Toll Band V5 ya está disponible en el Perú y en algunos retails, como en el caso de Saga Falabella, lo podemos encontrar a 499 soles. En conclusión, el Huawei Toll Band V5 nos ha parecido un equipo bastante bonito, además que combina con cualquier tipo de outfit. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que podemos contestar llamadas con el auricular, por lo que no tenemos la necesidad de sacar el celular, al menos en sitios peligrosos. Y su micrófono dual de cancelación de ruido nos permite escuchar muy bien las llamadas, además de escuchar muy bien la música, y también nos permite ver videos y escuchar el audio. Una de las cosas que sí nos gustaría es que se podría decir que es sincronizar nuestros contactos del celular directamente al auricular, ya que lo que tenemos que hacer es manualmente agregar contacto por contacto en la aplicación.
Recuerden que la Huawei Tolvan V5 ya está disponible en el Perú en los colores negro, azul y marrón. Y están a la venta en los diversos retails a partir de 499 soles. Bueno amigos de Enterados, este ha sido el review de la Huawei Tolvan V5. No se olviden de darle like al video si les ha gustado. Si no les ha gustado también denle like. Suscríbanse, por favor activen la campanita para que puedan ver todos nuestros videos. Y lo más importante, seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube.